Buenos días, hermanos. Las intenciones para el día de hoy son las siguientes. En acción de gracias, familia Chazarocoy, Regina Maciel Crespo cumple 3 años de vida, por un año más de vida de nuestra hermana María de la Paz Rivadeneira. En reparación por las ofensas cometidas al corazón eucarístico de Jesús, la Guardia de Honor al Corazón de Jesús, las mujeres embarazadas, por los que no tienen trabajo, familia Cuevas Ortiz, Montero Morales, José Manuel Jiménez Morales, José, Sofía, Miriam, Osvaldo, por Eduardo Tapia Leal, por la familia Tobar Romero, Diana y Marián, familia Rodríguez Hernández, por los enfermos Viridiana, Guadalupe Lucía Flores, Óscar Valentín Guerrero, Eduardo Reyes Barragán, Rodrigo Chávez, David Díaz Balsa, por los difuntos María de la Paz Ureña, José Luis Ferreira Vázquez, Aurora Rodríguez de Chan, Elba Canales, Felipe de Jesús González Cervantes, Roberto Muñoz Santos, Adrián y Miguel Cortés Reyes, Javier y Minerva Peralta, Gerardo Casanueva González, Mercedes Castillo Olivo, Trinidad Morales, Agustina Olivo, Marta Hernández, Flora Cano, Alicia Portela, Beatriz Moya, por las almas del purgatorio. Nos disponemos a celebrar nuestra Sagrada Eucaristía. Reunidos ante el altar, somos pueblo que Dios ha elegido. Venimos a celebrar el misterio de su Hijo inmolado. Hoy queremos cantar que sabemos amar, porque vives entre nosotros. Hoy queremos cantar que sabemos amar, Cristo vives entre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Muy buenos días. Vamos a disponernos para celebrar esta Eucaristía, hoy que celebramos la conversión de San Pablo. Es curioso, ¿no? Porque de entre todos los santos de la Iglesia, hoy celebremos precisamente la conversión de San Pablo y no la conversión, por ejemplo, de San Pedro o de algún otro, incluso apóstol. Es curioso porque esto es un hecho muy importante, ya que la Iglesia católica, y el cristianismo incluso entero, pues tiene bases sólidas en la predicación de San Pablo. Podríamos preguntarnos, ¿qué sería del cristianismo sin la predicación de este gran apóstol? Y vemos cómo a lo largo de su vida, ahorita lo tocaremos un poquito más a fondo en la homilía, esta conversión se va dando, pero a manera de una lucha constante, de un esfuerzo, de una perseverancia constante a lo largo de toda su vida, no solamente antes de encontrarse con Cristo, sino durante el encuentro con Cristo y después de que se da ese encuentro. Pues pidámosle a San Pablo que interceda por nosotros, por la Iglesia que camina en búsqueda de también configurarse con Cristo, para que también nosotros, al igual que Él, digamos, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Pidamos perdón por nuestros pecados. Y confiando en la misericordia de Dios decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señora, ten piedad, Señora, ten piedad. Señora, ten piedad, Señora, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señora, ten piedad, Señora, ten piedad. Señora, ten piedad, Señora, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor, y escuchamos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. Perseguía a muerte el camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote
y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí, un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetados por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme. Se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios.
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Ya lo decíamos al inicio de la Eucaristía, la gran importancia pues que tiene esta festividad que hoy celebramos, la conversión de San Pablo. Bueno, se debe a que la predicación de San Pablo es un elemento crucial dentro de la historia del cristianismo para que éste se expanda y vaya creciendo, para que se viva precisamente el mandato primero que hoy el Evangelio nos dice, ¿no? Cuando se aparece Jesús a sus 11 discípulos, les dice: vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio. Es precisamente la acción que se ve concretada de una manera muy fuerte, muy intensa en la vida de San Pablo. Esa es la circunstancia importante. Tanto es así que, como un dato así interesante, podríamos darnos cuenta que el primer escrito del Nuevo Testamento no es un evangelio. ¿Sí sabían que el primer escrito del Nuevo Testamento es la carta a los tesalonicenses? Es el primer escrito, la primera obra puesta por escrito que tiene validez canónica y que, bueno, sirve para el crecimiento de las comunidades cristianas. No fueron los evangelios. Los evangelios se fueron dando un poquito después, pero lo primero fueron las cartas de San Pablo, esta carta, la carta a los tesalonicenses. Ya los evangelios van recogiendo algunos hechos particulares que se van comentando, que se van hablando dentro de las comunidades. El primer evangelio que se escribe es el evangelio de Marcos, de una manera un poquito más arcaica, si ustedes lo ven, así un poquito no tan estilizado como los otros evangelios, e incluso va sirviendo también de fuente, pero como tal, el primer escrito es la carta a los tesalonicenses. Y de ahí la iglesia empieza a vivir una actividad fuertísima, no solo a nivel de escritura, sino también a nivel predicación. Entonces, es gracias a esta acción de San Pablo, y es por eso que celebrar su conversión pues es una fiesta importante. Hay un librito por ahí que yo hace mucho tiempo había visto y que curiosamente tuve la oportunidad de leerlo apenas hace, no sé, el año pasado. Yo creo que habrá sido precisamente por enero, ¿no? Creo que fue la fiesta de San Pablo, de la conversión de San Pablo, así que me puse a leerlo, busqué por ahí. No es muy difícil de encontrar por la editorial. La editorial es Editorial San Pablo, la que vende los misales y eso. Entonces, por ahí si ven a la Madre Ángeles, se lo pueden pedir y lo pueden conseguir. El libro se llama, fíjense, el título está interesante:
Jesús y Pablo, vidas paralelas. Y está interesante porque el desarrollo del librito sencillito te va dando muchos datos históricos de la época de Jesús, pero además de esto va comparando. Jesús y Pablo más o menos fueron contemporáneos, eran personas como de la misma edad prácticamente. Entonces va comparando algunos hechos arqueológicos de Jesús y de San Pablo, dónde nació, cuándo nació, dónde se formó, etcétera, etcétera. Pero hay algo que me hacía reflexionar precisamente el ver este paralelismo, esta comparación entre la vida de Jesús y San Pablo, porque pues ciertamente hoy escuchamos en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, y también si nos ponemos a leer los escritos de San Pablo, que son buenísimos en el Nuevo Testamento, vamos dándonos cuenta cómo se va dando este desarrollo, al grado de decir el mismo Pablo esta frase tan conocida por nosotros: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y la otra frase también icónica de San Pablo es esa, ¿no? Para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia, ¿no? Sin embargo, al leer este pequeño libro, porque no es tampoco tan extenso, creo que serán como unas 200 hojas por lo mucho, me hacía hacerme la pregunta. De hecho, el mismo libro te va llevando a esto, ¿no? ¿Cómo se da el paralelismo de la vida de Jesús y nuestra propia vida? ¿Será que se dé así como San Pablo? Hoy la conversión de San Pablo nos puede hacer reflexionar esto. ¿Cómo se da ese paralelismo entre Jesús y yo? Porque si nos damos cuenta, nos ponemos a analizar, la conversión de San Pablo no fue una conversión como tal vez nosotros podríamos haberla vivido en algún momento, ¿no? Una conversión moral, de estar en el lado opuesto, en lo malo, y pasarse a lo bueno. San Pablo era un judío practicante que profundizaba en su ley, recalcitrante, ¿no? Era un judío practicante, era un fariseo, es decir, era un judío, así se llama él, ¿no? Hay datos que no era fariseo en la extensión de la palabra, pero él se denomina fariseo por el celo tan grande que tenía de la ley de Dios, del conocimiento de la ley de Dios. O sea, no estaba en el polo opuesto, en lo malo totalmente. Y si perseguía a los cristianos era porque los consideraba un mal. Se da entonces un cambio en San Pablo que no es moral. Algunos dicen un cambio ideológico, otros dicen un cambio axiológico, ¿no? En sus valores. Otros hablan de un cambio o una conversión religiosa. Sin embargo, la conversión de San Pablo está mucho más profunda. Hablamos de una conversión ontológica. ¿A qué se refiere esto? Esta palabra tan común en la filosofía. La conversión ontológica se refiere a un cambio en todo mi ser. Cambio lo que soy. Y vamos viendo entonces en la vida misma de San Pablo. Se va configurando con Jesús, de tal manera que ya no vive él, sino es Jesús quien vive en él. Es una conversión vital, un cambio de vida. Nosotros creo que necesitamos ese tipo de conversión, porque como lo decíamos el domingo hablábamos también de esto. Decíamos, ¿no? Si nos pusiéramos así en un espejo, ¿será que se esté dando esa conversión personal, ¿no? ¿Será que esté siendo yo como Jesús? O decir, ¿será que la gente ve a Jesús en mí? ¿Cómo será nuestra vida? ¿Será imagen de Cristo?
Pues hoy el reflexionar esto creo que nos ayuda también a plantearnos esta pregunta y esforzarnos porque de verdad sea Cristo que se vea en nosotros. El mandato mismo de Jesús que hace a sus discípulos, ¿no? Predicar el Evangelio, es expulsar demonios. Nos saltamos esa parte, ¿no? De si ves un veneno mortal, eso es hablando de que Él siempre está con nosotros, pero sanar los enfermos, estas tres acciones, ¿quién las hacía? Jesús, ¿no? En su vida pública era la acción de Jesús, expulsar demonios, predicar el Evangelio, sanar enfermos. Y ahora, ¿a quién se las encomienda Jesús? A su iglesia, a sus discípulos, a los bautizados. Vayan por todo el mundo y hagan lo mismo que yo hacía. Hagan lo mismo que Él hacía. Sean lo mismo que yo soy, ¿no? Esforzarnos por ser como Jesús. Y al final de nuestros días podamos decir, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y al final de nuestros días podamos decir, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive, quien se refleja, quien se siente, quien se ve a través de mí. Que así sea. Pónganse de pie, por favor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Pienso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Siéntense, por favor, y presentamos al Señor nuestra ofrenda. Recibe, Señor, en ese pan nuestro esfuerzo con amor. Recibe, Señor, en esa vid la alegría de vivir. Ese pan será tu cuerpo, bendito seas, Señor. Recibe, Señor, en ese pan nuestro esfuerzo con amor. Recibe, Señor, en esa vid la alegría de vivir. Ese vino será tu sangre, bendito seas, oh Señor. Recibe, Señor, en ese pan nuestro esfuerzo con amor. Recibe, Señor, en ese
la alegría de vivir. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo, para propagar tu gloria sin descanso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, en el cielo. Hosana, hosana, en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, en el cielo. Hosana, hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto
en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti. Oh Jesús mío, jamás permitas que me separe de ti. Amén. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, oh Cristo, Hijo amado del Padre. Te alabamos, oh Cristo, palabra eterna de Dios. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, oh Cristo, pan bajado del cielo. Te alabamos, oh Cristo, maná verdadero. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manjar. Gracias, Señor, por tu
Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu del apóstol San Pablo, para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Tenemos los avisos parroquiales. Bueno, de momento el primer aviso que tengo presente es la venta de los boletos del bingo, que como ustedes saben al final de la puerta estarán ahí ofreciéndose. El costo del boleto es de 100 pesos y bueno, pues es para participar en este bingo el próximo 16 de febrero con motivo para apoyar a Casa Santa Ana. También el día martes, o sea hoy y jueves, por parte de FASIC, que es un centro de investigación médica, se estarán tomando pruebas rápidas de COVID, son muestras de antígenos. Será un módulo exterior a Casa Santa Ana. El costo de la prueba es de 389 y parte del costo también es para apoyo de Casa Santa Ana. Los resultados están listos en 40 minutos, aproximadamente a 1 hora. La atención será de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, el día de hoy y el día jueves. También el próximo domingo será Domingo de la Divina Providencia. Si, como tú sabes, se apoya con algo de despensa, puedes traer frijol, aceite, azúcar, leche, paquetes de galletas, sal, café, latas de atún, rollos de papel de baño. El aceite y la leche se pide que sea, aquí dicen litros porque a lo mejor alguno trae leche en polvo y pues esa no se utiliza tanto, o aceite de ese que es en spray, no, tiene que ser el aceite común, no es necesario que sea así en spray. También el día de mañana, miércoles, de 4 a 6 de la tarde, nos visita la doctora María Estrella López. Ella estará dando consulta. El costo de recuperación de la consulta es de 50 pesos para quien pueda, porque hay veces que pues no se puede, entonces la consulta es gratis también para quien no pueda. Pónganse de pie, por favor. Le pedimos a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros, que nos ayude y que nos proteja. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una bonita semana, un abrazo a todos. Ahora sí, tenía tiempo que no nos veíamos, me dio gusto verlo. Vayamos con alegría a vivir lo que hemos celebrado. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su cuerpo y su sangre. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su cuerpo y su sangre.